Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nuevamente nos acompaña el profesional Andrés Montoya, quien nos orientará sobre los 4 ciclos de vida financiera y cómo obtener el mejor provecho de cada uno de ellos. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado al finalizar como tal la charla. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Comedad. Hola, muy buenas tardes para todos los asociados que hoy nos acompañan. Es un placer para mí nuevamente acompañarlos en este espacio, espacios que se valoran bastante porque son espacios que permiten a todos los asociados pues complementar o conocer un poquito más respecto al tema de educación financiera. Entonces es un placer para mí poder acompañarlos. Vale, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla. Agradezco por favor me confirmen cuando ya la estén viendo y damos inicio entonces a este momento para que conversemos. Voy a compartir pantalla en este momento. Me confirman ahí, ya la están observando. Sí, Andrés, la estamos viendo. Listo, entonces, como decía Paola, la intención es que en este ratico conversemos respecto a los ciclos de la vida financiera que podemos llegar a tener nosotros durante toda nuestra vida y cómo estos ciclos, de cierta forma, pues generan algunas oportunidades pensando en esos buenos hábitos financieros que debemos tener a lo largo de nuestra vida desde las diferentes edades, ¿cierto? Quizás acá alguno de ustedes se ubique en alguno de los ciclos que se tienen identificados, pero también es muy importante esta información que puedan transferirla directamente a su grupo familiar y a las personas que ustedes consideren pueda ser interesante esta información. Yo soy Andrés Montoya, soy negociador internacional con más de 14 años de experiencia en el área de servicio, mercadeo, logística, en el sector financiero, productos académicos, educativos y sociales, con conocimientos en docencia universitaria, emprendimiento, desarrollo de negocios, etcétera. Y es un placer, como les decía ahora, nuevamente acompañarlos en estos espacios tan interesantes y enriquecedores para todos ustedes. Aquí les muestro dos artículos que son interesantes, dos artículos que les vamos a compartir a ustedes para que tengan la posibilidad de leerlos, de conocer un poquito más de ellos, ¿cierto? Que les puede servir a ustedes como base para tener algunas perspectivas referentes al tema del ahorro y a unas perspectivas económicas para el año 2025, que ya prácticamente pues este año va corriendo muy rápido. Entonces es como muy importante tener y analizar qué va a pasar con Colombia el próximo año para que lo vamos identificando. Uno de ellos es ahorro de los hogares, una nueva óptica. Es un artículo que está hace por ahí 15 días, 15, 20 días más o menos, sacó ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, para que lo lean y habla un poquito de cómo ese ahorro de los hogares puede tener nuevas visiones y nuevas ópticas en el desarrollo de ese ahorro programado que se puede tener a nivel familiar. Y el segundo es un artículo que sacó Bancolombia no hace mucho tampoco, ustedes quizás algunos de ustedes ya lo tenga o lo conozca, pero me parece muy interesante porque nos habla de esa perspectiva económica, una guía para el 2025. Lo saca Colombia y vamos a encontrar una perspectiva internacional, es decir, cuáles son las tendencias globales, cuál es el entorno internacional que nos permite tener esta economía, los precios del petróleo y los socios comerciales, que también sabemos que el petróleo pues es un producto muy llamativo a nivel internacional y un producto que mueve demasiado la economía, pero también encontramos esa perspectiva a nivel de Colombia, donde vamos a encontrar el crecimiento económico de Colombia, el mercado laboral, cómo se está moviendo, la tasa de cambio, balanza comercial y entre algunas otras perspectivas a mediano plazo que podemos encontrar en el archivo. Entonces,
Espero les sirva, espero lo lean, espero lo digieran un poquito y lo puedan poner en práctica tomando esa información que ellos nos están entregando, que puede ser de gran interés para todos nosotros. Los temas que vamos a tratar hoy son qué son los ciclos de la vida financiera, las características principales que tiene cada uno de esos ciclos, pero más allá de las características también cuáles son los errores más comunes que se cometen en cada uno de esos ciclos, cómo aprovechar esos ciclos, que también vamos a ver cuáles son esas oportunidades que cada uno de esos ciclos nos permite tener y vamos a ir conversando entonces respecto a estos temas durante la presentación. Hablando ya un poco de qué son los ciclos de la vida financiera, es muy importante saber que esos ciclos han estado y van a estar con nosotros desde cierta edad hasta el final de nuestros días. Es muy importante tener en cuenta que esos ciclos nos van a acompañar siempre. Por eso se llaman ciclos, ¿cierto? Son etapas que vamos transcurriendo a lo largo de nuestras vidas a nivel financiero que nos van a permitir ir identificando ciertas capacidades y ciertas posibilidades. Pero ¿qué son los ciclos de la vida financiera? ¿Cierto? Son las diferentes etapas en las que una persona o familia, porque a veces nos pasa que entendemos que solo la vida financiera es propia y es de cada uno de nosotros, pero no es así. La vida financiera es un producto o es un llamado a que lo trabajemos no solo individualmente, sino también a nivel familiar y que lo traslademos a ese núcleo familiar, porque de esa forma es que nos va a permitir a nosotros fortalecer toda esa vida financiera o todas esas finanzas personales o toda esa economía personal y familiar. Entonces, son esas etapas que atravesamos a nivel personal o familiar en términos de necesidades, prioridades, capacidades financieras y otros conceptos que se manejan a nivel financiero que permiten pues como identificar cada uno de esos ciclos. Pero estos ciclos también tienen una gran influencia de los diferentes contextos y cambios de vida que vamos teniendo a lo largo que vamos avanzando, ¿cierto? En la vida personal, laboral, económica, incluso en los mismos contextos nacionales, regionales, de salud pública, de orden público, etcétera. Todos esos factores están influenciando directamente cada uno de esos ciclos. Ahí es donde nosotros debemos ser muy inteligentes y tener la capacidad de identificar en qué ciclo estamos, qué posibilidades tenemos y cómo adecuar esos contextos que nos va presentando la vida en los diferentes ámbitos que tenemos para no perder, perdón, para no perder el norte de eso que nos están solicitando o de eso que nos requiere cada uno de los ciclos. Entonces, este es como el contexto, qué son los ciclos de la vida financiera, donde nuevamente les manifiesto, entendemos que es todas esas etapas en las que atravesamos en términos de diferentes necesidades, prioridades o capacidades. ¿Cuántos son esos ciclos? Ustedes se preguntarán, Andrés, pueden ser uno, dos, tres, dependiendo de cómo lo queramos mirar. Y está bien, y dependiendo también del momento en el que nos encontremos, porque puede que alguno de estos ciclos, digamos, no, yo ya no pasé por los ciclos anteriores, pero en estos momentos tengo la oportunidad de trabajar o de acatar alguno de estos ciclos. Perfecto, ¿cierto? Pero realmente desde la teoría, estos ciclos son cuatro. ¿Cierto? Tenemos el ciclo uno, que es el comienzo de la vida laboral, que está enmarcado más o menos desde los 20 años hasta los 30 aproximadamente, y ahí nos da pie a pasar al ciclo 2, que es el crecimiento y consolidación, donde estamos entre los 30 y los 40 años aproximadamente. El ciclo 3 que es el pico profesional y acumulación, que está entre los 40 y los 50 años más o menos. Y tenemos el ciclo 4 que nos habla ya de la prejubilación y jubilación, que estamos hablando ya de los 50 años en adelante. Entonces miren que son ciclos que van tomando las diferentes etapas de la vida productiva y financiera de cada uno de nosotros y que nos permiten
ir avanzando desde que comienza la vida laboral, de ahí pasamos a un crecimiento y consolidación económica, posteriormente llegamos a un pico que puede ser un pico positivo o negativo, ¿cierto? Dependiendo del trámite que le vamos dando a cada uno de los ciclos hasta llegar a tener acumulación, es decir, acumulación de riquezas, de muchas alternativas que nos permiten las finanzas y cómo terminamos nuestras vidas, ¿cierto? Ya en el tema de jubilación, que ya es donde es una edad más tranquila, una edad en la cual vamos a recoger todos los frutos de lo que hemos venido trabajando en los ciclos anteriores. Entonces, de esta forma están enmarcados los ciclos de la vida financiera, que ya sabemos que son 4 ciclos los que se tienen identificados a lo largo de nuestras vidas. Como les decía ahora, cada uno de ustedes hoy se identificará en alguno de estos, ¿cierto? O quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de disfrutar o de poder analizar y trabajar desde el ciclo 1 hasta el ciclo 4, pero vamos a ir viendo mientras avanzamos en la presentación cómo estos ciclos se van comportando y cuáles son las diferentes oportunidades que nos permiten estos ciclos. Vamos a ir entonces desglosando cada uno de ellos y empezamos con el ciclo 1, que es el comienzo de la vida laboral, como lo hablábamos desde los 20 años hasta los 30 años aproximadamente, en el cual encontramos diferentes características de este ciclo, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de 4 características muy importantes porque es el momento en el que las personas recién comienzan a ganar dinero, es el momento en que los ingresos son limitados, se tienen deudas tempranas, a menudo las personas que salen de la universidad o la escuela con esas deudas estudiantiles o con tarjetas de crédito que a veces no nos permiten tener esa buena estabilidad, van identificando en este ciclo estas características y les permite ir mejorando cada una de esas posibilidades. Dentro de la primera característica que tenemos es ingresos bajos o medios. Es la edad en que, no, en que, como les decía, ahora estamos estudiando, es una edad en la que estamos recién graduados del colegio y estamos en esa etapa educativa que quizás los ingresos no son muchos, y como no son muchos, también a veces por esa presión social, por esas oportunidades y ese mundo que se abre cuando entramos a la institución, cuando entramos, perdón, al área académica ya en educación superior, esos ingresos bajos o medios nos pueden jugar en contra al momento de empezar nuestro ciclo número 1. Entonces, ahí es bueno identificar que este ciclo es donde menos ingresos tenemos, ¿cierto? Lo ideal, y cuando hablo de lo ideal no es que tenga que ser así, sino que lo ideal y lo que se ha venido estudiando y trabajando es que normalmente en el primer ciclo no encontramos ingresos muy altos, siempre encontramos ingresos bajos hasta medios, pero nunca encontramos ingresos muy altos. Otra de las características es las primeras experiencias laborales. Es acá donde empezamos a tener esas experiencias laborales, donde empezamos a presentar ya trabajos que nos permita recibir dinero y que con ese dinero empezar a mejorar nuestras finanzas, ya sea para poder apalancar nuestra educación superior o ya sea para darnos gusto, para lo que consideremos, pero ya empezamos a trabajar con eso. ¿Qué pasa? Que no se tiene mucha experiencia manejando estas finanzas. Entonces es ahí donde debemos empezar a mejorar y a tener en cuenta que el hecho de que estemos trabajando no significa que esos ingresos nos van a permitir tener una vida productiva en el caso de que no seamos organizados y demás. Entonces ahí tenemos 2 características: ingresos bajos o medios y primeras experiencias laborales que se van teniendo. Otra de las características es que no se tiene experiencia en las inversiones, ¿cierto? Siempre en esta etapa o en este ciclo soñamos con ser grandes inversionistas, soñamos con tener muchos artículos, soñamos con tener muchas posibilidades desde lo económico, pero que no tenemos la experiencia que nos permite poder incurrir en esas inversiones. Esa inexperiencia que hace falta en este ciclo nos afecta notablemente, porque si bien los ingresos son bajos o medios, estamos empezando nuestra vida laboral, es donde empezamos a recibir dinero de cierta parte, pero como no tenemos esa experiencia de invertir,
ese dinero se nos convierte, como se dice en la calle, en plata de bolsillo, ¿cierto? Y no pensamos en que esas inversiones a futuro pueden ser interesantes incluso para ir escalando en cada uno de los ciclos que vamos viendo. Entonces, es una característica principal de este ciclo que no hay una experiencia notable en cuanto a términos de inversión. Y por último tenemos inicio de las deudas estudiantiles. Al principio lo hablábamos, es acá donde empezamos a endeudarnos, a pedir plata prestada en entidades financieras. Hay entidades financieras que ven a los estudiantes como un público objetivo principal, ¿cierto? Para que empiecen con ese historial crediticio, sabiendo que en ocasiones puede ser más el daño que nos genera el acceso a esas entidades financieras a través de productos que el beneficio que nos puede traer. Entonces ahí es donde empiezan las deudas, ahí es donde empiezo a quedar mal, ahí es donde empezamos en ese ciclo a dañar y a perjudicar nuestro historial crediticio que en los otros ciclos nos va a servir y va a ser de gran importancia. Entonces, una de las características es esa, ya que empezamos a tener unas deudas que quizás a veces no podemos controlar o no podemos manejar o simplemente no sabemos hacerlo. Entonces ya empieza el sobreendeudamiento, el uso de las tarjetas de crédito, adquirir deudas en comprar bienes no esenciales y no necesarios, que es lo que más pasa en este ciclo, ¿cierto? No hay planificación a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que simplemente como creemos que estamos jóvenes en este ciclo, entonces decimos que tenemos mucho tiempo. Entonces, al tener mucho tiempo, lo que pasa es que empezamos a gastar y después empiezo y empezamos a retrasar toda esa proyección financiera y económica que queremos tener, ¿cierto? Entonces, aquí ya evidenciamos cuatro características principales del ciclo número uno. Pero así como tiene unas características propias cada uno de los ciclos, también es muy importante hablar de esos errores que se cometen, ¿cierto? Porque también se cometen errores y los errores más comunes para este ciclo identificamos tres. ¿Cuáles son esos tres errores? El primero es gastar por encima de lo que se gana. Normalmente, incluso cuando hablamos en términos de ahorro, yo les digo a las personas que capacito, les digo que qué es el ahorro. Y normalmente me dicen, Andrés, el ahorro es la plata que guardamos. Y yo les digo, está bien, es la plata que guardamos y pensando en una meta, pero realmente el ahorro es el pago mensual que usted tiene. Y me dicen, Andrés, pero ¿cómo que el pago mensual? Si es que el pago mensual a mí me lo da la empresa me paga a mí mensualmente. Entonces yo les digo, usted recibe un dinero por parte de la empresa que le paga cumplido, le paga puntual, no tiene ningún problema en ese sentido, pero lo que usted recibe en salario debe el doble de lo que usted se gana. Entonces, realmente la empresa le está pagando a quién, a usted o a las deudas. Le está pagando a las deudas. En cambio, con un buen hábito de ahorro, ese dinero que usted tiene ahorrado mes a mes se convierte en ese pago mensual porque es el dinero que realmente usted va a poder disfrutar y va a poder utilizar para un imprevisto, para cumplir una meta, un objetivo, etcétera. Entonces, el principal error es gastar por encima de lo que se gana. Se gana en un salario mínimo, por ejemplo, 4, 5, 6 millones, el salario que pongamos, pero siempre estamos gastando más de lo que ganamos, porque el decir es, así como gano, gasto, pero no pensamos en esas oportunidades que nos puede presentar un buen hábito de ahorro, dándole un buen manejo y una buena ruta a estos ciclos de la vida financiera. El segundo error más común en este ciclo es no tener una ruta presupuestal clara. Por lo mismo, por lo que vamos ahora, como no tenemos esa posibilidad de pensar que es que vamos a vivir muchos años, de es que tenemos que empezar a planificar nuestro futuro, no hacemos un presupuesto, simplemente vivimos el día a día, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Es normal que dinero que nos ganamos, dinero que nos gastamos y no lo presupuestamos de tal forma que podamos gastar conscientemente. Entonces, ese es otro de los errores que más se cometen en este primer ciclo de la vida financiera. Y el tercero es evitar ahorrar porque cree que hay mucho tiempo. Ahí está lo que hemos venido hablando. Siempre creemos en esta edad entre los 20 y los 30
que tenemos toda una vida por delante y que no es necesario empezar a ahorrar ya, sino empezar a hacerlo cuando ya estemos quizás en el ciclo 3, ¿cierto? Por allá entre los 40 y los 50 más o menos. Y al pensar eso, volvemos y caemos en el juego de gastemos, gastemos, no invirtamos, no presupuestemos, no es necesario hacerlo. Entonces, por eso vemos acá tres errores muy comunes que al momento de escucharlos o de leerlos, empezamos como a hacer una retrospectiva de identificar, no necesariamente en nosotros, sino que podemos conocer personas o incluso nosotros mismos que en su momento pensábamos de esta forma y no buscábamos como la forma de planificar un buen futuro financiero. Entonces ahí tenemos los tres errores más comunes del primer ciclo. Pero más allá de estos errores, también hay que pensar en ya tenemos cuáles son esas características, ya sabemos cuáles son los errores, pero también hay que pensar en cómo podemos aprovechar cada uno de los ciclos. Si lo llevamos al ciclo uno, es muy importante aprovecharlo de tres formas, perdón, de cuatro formas. Primero, establecer un presupuesto y crear muy buenos hábitos de ahorro. Es muy importante que incluso a nivel educativo, yo creo que una de las cátedras o de los cursos que debemos tener hoy en educación debe estar enfocado a la educación financiera de nuestros jóvenes, ¿cierto? Porque desde temprana edad es que vamos a poder empezar nosotros desde la educación, empezar a fortalecer esos buenos hábitos de ahorro y esa educación financiera. Entonces, aprovechar este ciclo es muy importante, crear un presupuesto y establecer un muy buen hábito de ahorro para que cuando vamos avanzando en los ciclos, pues podamos ir teniendo una vida financiera más tranquila, mucho más llevadera y no estar en estos corre-corres y en estos pensamientos que hoy a nivel financiero mantenemos. Es decir, hay que empezar a crear hábitos financieros sanos, establecer ese presupuesto, ahorrar por lo menos entre un 10 y el 20% de los ingresos en la medida de lo posible. Es ir pensando en todo este tema a nivel del ahorro. Otro de los provechos que podemos sacar del primer ciclo es priorizar el pago de las deudas estudiantiles. Porque si bien las deudas van a estar, ¿cierto? Sea con una entidad financiera o con otra entidad, siempre vamos a tener deudas en esa etapa financiera. Puede ser incluso con la misma institución en la cual estamos estudiando, pero siempre debemos priorizar el pago de esa deuda. Porque si no lo priorizamos, si no le damos la importancia que requiere la deuda, es donde vienen los inconvenientes, ¿cierto? Que lo hablábamos ahora. ¿Como cuáles? Empezar a tener reportes negativos en centrales de riesgo, empezar a tener inconvenientes incluso para matrículas de semestres siguientes. Entonces vamos a afectar mucho toda esa vida y ese plan que tenemos a nivel educativo. Otro de los provechos que podemos tener aquí es comenzar a aprender sobre inversiones. Se los decía hace un segundo, es muy importante empezar desde edad temprana a nivel educativo a generar conciencia y formación en educación financiera. Si no lo hacemos, vamos a seguir pasando por cada uno de los ciclos y vamos a seguir cometiendo los errores que veíamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que es una de las críticas. Yo creo que acá podemos estar todos de acuerdo que tenemos hoy en el sistema educativo colombiano. Y es que no nos enfocamos siempre, venimos con la misma educación tradicional hace no sé cuántos años y que no hemos visto y no hemos encontrado la posibilidad de llevar ese cambio a nivel académico, pedagógico y formativo de nuestros chicos y jóvenes, incluso de nuestros futuros profesionales. Entonces es muy importante empezar a comenzar a aprender sobre esas inversiones que podemos hacer en este ciclo y en los ciclos siguientes. Y por último, crear un fondo de emergencia, ¿cierto? Aquí es donde entra también el error número 3 que veíamos y es tengo mucho tiempo, no tengo necesidad de ponerme a ahorrar ya o de generar un fondo, no tengo la necesidad. Pero si pensamos estratégicamente a nivel financiero y a futuro, ese fondo de emergencia nos puede generar una estabilidad, no necesariamente en una emergencia, sino que nosotros lo creamos como fondo de emergencia, pero al final se puede convertir en un producto o en un proceso muy interesante a medida que vamos avanzando, ¿cierto?
a veces creemos, Andrés, es que para crear un fondo de emergencia tiene que ser con grandes cantidades. No necesariamente, un fondo de emergencia puede empezar con pequeñas cantidades, se puede empezar que cubra por lo menos entre 3 y 6 meses, ¿cierto? Normalmente se busca es que con ese fondo de emergencia podamos cubrir entre 3 y 6 meses de la vida mientras no recibamos ingresos. Entonces es empezar, así sea con pocos recursos, empezar, pero empezar, ¿cierto? Porque a veces lo más duro es iniciar ese buen hábito del ahorro, pero ese fondo de emergencia es fundamental para que desde el primer ciclo podamos ir fortaleciendo nuestra educación financiera e ir teniendo esas oportunidades y posibilidades en cuanto a la educación financiera y el dinero que tengamos a futuro. Ya esto nos da pie entonces para pasar al segundo ciclo, ¿cierto? Que el segundo ciclo ya nos habla de crecimiento y consolidación, que estamos hablando entre los 30 y los 40 años. Al igual que el anterior, y así durante la presentación vamos a ir viendo pues las características, errores y cómo aprovechar cada uno de estos ciclos. Y encontramos en este ciclo número 2 unas características muy interesantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un ciclo en el cual ya empezamos a tener un aumento de ingresos, ya empezamos a tener más responsabilidades, ya empezamos a tener y a pensar en el futuro. Entonces es un ciclo que ya nos coge con un pensamiento mucho más maduro, mucho más estratégico. A veces pensamos como, bueno, es tarde, pero nunca es tarde para empezar. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. La principal es que se tiene un aumento de los ingresos, ¿cierto? Entonces, es la etapa de la vida en que comienza a estabilizarse o incluso a crecer a medida que se va ganando experiencia laboral, porque ya nos hemos graduado de la universidad, ya tenemos una etapa laboral productiva, sea como empleado o como independiente, entonces empezamos a ver cómo esos ingresos van generando un crecimiento y un fortalecimiento a nivel financiero. Otro es los compromisos familiares, es decir, ya empezamos a adquirir nuevos compromisos familiares como el matrimonio, los hijos, etcétera. Y esos compromisos familiares permiten es que ya empecemos a tener un incremento en los gastos fijos, o sea, ya empiezan a presentarse incrementos en los gastos fijos. Entonces eso también es una característica principal de que a pesar de que tenemos muy buenos ingresos, porque ya aumentamos los ingresos, empezamos a adquirir otros compromisos que a su vez van afectando esos gastos fijos. Por ende, es muy importante empezar a tener esa planificación también en este ciclo número 2. Otro es que ya empezamos a pensar en adquirir vivienda, ¿cierto? Entonces, como ya empezamos en adquirir vivienda, entonces ya empezamos a esa planificación a largo plazo, empezamos a ver cómo la educación, el adquirir vivienda, la educación de los hijos, se va convirtiendo en un deseo que a veces se queda solo en deseo. ¿Por qué? Porque venimos desde el ciclo número 1 con un desorden financiero tan grande que termina esta compra de vivienda, incluso los compromisos familiares como casarme, tener hijos, etcétera, no pasan de ser un deseo, que prácticamente lo que buscamos es que al llegar a este segundo ciclo no sea un deseo, sino que se convierta en una realidad el poder tener familia y el poder comprar nuestra vivienda propia. Y el último es la estabilidad laboral. Ya se empieza a generar esa estabilidad laboral en este ciclo en la cual empezamos a fortalecer nuestras competencias, no solo financieras, sino también nuestras competencias profesionales, nuestras competencias laborales, nuestras competencias académicas, y eso nos permite generar una estabilidad en la actividad económica que desarrollemos. Entonces, en el ciclo 2 tenemos estas 4 características que son fundamentales para identificar cuáles son esas posibilidades y necesidades que voy teniendo a medida que voy avanzando del ciclo 1 al ciclo 2. Pero también, como en el anterior, encontramos errores que también son posibles de identificar y errores que nos permiten conocerlos para no cometerlos y poder tener un ciclo 2
muy interesante. Entonces, el error más común que comenzamos acá es que empieza el aumento del nivel de vida al mismo ritmo de los ingresos. ¿Qué pasa eso? Que la planificación de metas a largo plazo no es la más adecuada, ¿cierto? Ya empieza la inflación del estilo de vida, los ingresos crecen, aumentamos los gastos en cosas no esenciales, es decir, ya empezamos a hacer unos gastos completamente innecesarios y que obviamente van a afectar pues esa vida o ese ciclo productivo que pensamos tener en el ciclo número 2. Y otro de los errores más comunes es gastar en cosas no esenciales o no planificar en futuro. Si ustedes ven en el uno y en el 2 los errores más comunes es lo mismo, ¿cierto? Es que empezamos a gastar y no planificamos. No vamos planificando. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que todavía estamos jóvenes, ¿cierto? No ajustamos un plan de ahorro, no hay inversiones futuras para las necesidades familiares como un fondo de ahorro, ¿cierto? No, la jubilación, nosotros la jubilación la vemos por allá muy lejos y la jubilación no necesariamente tiene que llegar por esa edad que yo complete, sino que podemos llegar a un punto de nuestra estabilidad económica y financiera en que podemos decir, este es el momento en que yo me puedo retirar y puedo empezar a vivir de los buenos hábitos financieros que tuve durante los ciclos y que hoy me permiten no seguir laborando, pero sí seguir disfrutando de esos buenos hábitos que tuve en un futuro. Entonces, ese es otro de los principales errores, ¿cierto? Gastar en cosas no necesarias, que hoy somos muy comunes. Hay que pensar también, por ejemplo, en los centros comerciales. Hoy los centros comerciales se convierten en un gastadero impresionante, ¿cierto? Que es importante y que es chévere para ir a nivel familiar y todo, pero a veces hacemos compras en un centro comercial que no necesitamos, solamente porque nos dejamos llevar por el consumismo y por las estrategias de marketing y de mercadeo que tienen estos centros comerciales para que nosotros consumamos. Entonces, miren que son errores que se van cometiendo dentro de este ciclo número 2. Pero así como se cometen errores, como lo hablábamos en el anterior, también hay posibilidades de aprovecharlo, ¿cierto? ¿Cómo ajustarnos a eso que nos presenta el ciclo número 2 y cómo sacarle provecho a esto? Lo primero que nos permite este ciclo es aumentar el porcentaje de los ingresos. Acá, al recibir muchos más ingresos, al tener una estabilidad laboral mucho más fuerte, nos permite entonces aumentar el porcentaje de ingresos que queremos ahorrar e invertir. Es una gran posibilidad y oportunidad que a veces no aprovechamos, pero al tener ese incremento de ingresos es la oportunidad precisa para yo planificar y tener una muy buena estabilidad en cuanto al ahorro y poder llegar a invertir. Otro de los provechos que podemos sacar es diversificar las inversiones. No pensar en que las inversiones las vamos a hacer en un solo negocio, sino buscar alternativas y posibilidades que nos permitan invertir inteligentemente. Es un momento para diversificar las inversiones en acciones, bonos, como lo vemos ahí, bienes raíces, aprovechar las opciones de inversión que nos presenta hoy el mercado, ya sea en una entidad financiera, etcétera, pero empezar a diversificar, o sea, no tener los huevos, como se dice, en la misma canasta, sino empezar a distribuir esos huevos en diferentes canastas para que al final la cosecha sea mucho más grande y podamos sacarle el máximo provecho a esto. Otro de los provechos que podemos tener es revisar y ajustar el fondo de emergencia según la situación familiar. Si ya venimos con un fondo de emergencia desde el ciclo número 1, es el momento en el ciclo 2 de sacarle provecho a ese fondo de emergencia, ajustarlo y revisarlo de acuerdo a esos nuevos compromisos que hemos adquirido, ya sean compromisos académicos, sean compromisos familiares, sean compromisos financieros, pero es cómo ajustamos ese fondo de emergencia para que podamos llegar no solo a nivel personal, sino a nivel familiar a una muy buena estabilidad a futuro. Y por último, planificar para la educación de los hijos y metas familiares a largo plazo. Miren que aquí ya nos traen un hilo conductor y es que como ya adquirimos nueva responsabilidad de la familia, nos casamos, tenemos hijos,
es muy importante empezar en esta edad a planificar el futuro de nuestra familia. Si no lo hacemos, va a ser muy complejo que a futuro podamos tener una estabilidad familiar. Entonces aquí es donde nos lleva esto a planificar cómo voy a pagar la universidad de mis hijos, aparte de eso, cómo voy a pagarle ese viaje o ese intercambio que yo quiero que él realice para que perfeccione o aprenda una segunda lengua en otro país, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, etcétera, pero no lo hacemos. Entonces es la oportunidad en este segundo ciclo de planificar muy bien cuál es el futuro que queremos a nivel familiar, apalancados de ese fondo de emergencia, de esa diversificación que tenemos en las inversiones y de ese porcentaje de ahorro y ese incremento que generamos en nuestras inversiones. Entonces aquí vemos en el segundo ciclo cómo podemos ir apalancándonos y teniendo esas posibilidades de aprovechar, no cometer los errores y lograr identificar esas características que tiene el ciclo número 2. Pero acá entonces ya pasamos al ciclo número 3, en el cual estamos hablando de pico profesional y acumulación, que está entre los 40 y los 50 años aproximadamente, que es la edad, que por eso hablamos de un pico, porque es la edad que se tiene por estudios y demás, que puede llegar a ser la edad más productiva del ser humano, ¿cierto? Y es donde tenemos ese pico profesional, pero también nos permite generar una muy buena acumulación de capital, de experiencias, etcétera, para sacarle provecho al máximo. ¿Cuáles son las principales características de este ciclo? Primero, ingresos altos, gastos familiares elevados, ya sea en educación o vivienda, ¿cierto? Aquí es donde se alcanza el máximo potencial de los ingresos que se puede llegar a tener en los a diferencia de los dos ciclos anteriores, ¿cierto? Entonces, pero así como ya tenemos un alto nivel de ingresos, incluso superior a los de los ciclos anteriores, también volvemos a lo mismo, es donde tenemos entonces un muy buen nivel de ingresos, quizás mucho más estables, pero así como estamos ganando, volvemos a lo mismo. Entonces volvemos y pensamos, gastemos, porque como ganamos, tenemos la posibilidad de gastar. Y otra de las características es que tienen la posibilidad de generar cambios profesionales o empresariales. Cuando hablamos de cambios profesionales, estamos hablando de cambios a nivel de patrimonio, por ejemplo. Aquí es donde se puede generar un grueso patrimonial importante a nivel profesional o a nivel personal, porque ya tenemos una estabilidad tan interesante a nivel profesional que nos permite llegar a esto, o cambios empresariales, es porque es donde se empieza a generar también con la acumulación de experiencias que traemos, no solo desde lo financiero, sino desde lo profesional y desde lo personal o desde lo laboral. Esas experiencias nos van a permitir a nivel empresarial crecer o, por qué no, pensar en nuevas oportunidades de negocio propias, ¿cierto? Que aquí es donde hablamos del tema del emprendimiento y que se conecta un poquito con lo que hablábamos en el ciclo anterior de la diversificación de los ingresos. Entonces, a nivel profesional y personal, también a nivel de característica, el ciclo 3 es muy fuerte en esos cambios que vamos presentando en estos dos frentes, en el profesional y en el empresarial. ¿Cuáles son los errores más comunes? Falta de planificación para la jubilación porque ya estamos más cerca de la jubilación. Pero si no venimos con un buen hábito desde el ciclo 1, no tenemos una planificación para la jubilación. Porque desafortunadamente seguimos pensando, estoy muy joven, no alcanzaría a jubilarme o no ven la jubilación como algo que pueda llegar a ocurrir. Entonces no hay una planificación propicia para la jubilación. Otro es asumir riesgos innecesarios en inversiones. Algunos tratamos de buscar maximizar las ganancias invirtiendo en activos
o en procesos que no nos van a generar una rentabilidad importante o que no nos van a generar un crecimiento exponencial. Esto puede poner en riesgo los ahorros si no se manejan de cierta forma. Entonces se asumen riesgos innecesarios que al final van a afectar notablemente nuestro presupuesto y van a afectar notablemente este ciclo de vida financiera. Entonces es importante ahí también identificar cuáles pueden ser esos riesgos que puedo asumir, cuáles son los que no puedo asumir y cuáles son esas inversiones que realmente a mí como persona o a nivel familia me van a generar un rédito o una retribución importante. Y el tercero es no prever la protección financiera, es decir, no planificamos cómo vamos a cuidar nuestro patrimonio, nuestros ingresos, nuestra familia. A nivel financiero no lo planificamos, es decir, no prevemos qué es lo que puede llegar a pasar. Y no solo desde lo económico, sino también desde la educación. Es muy importante educarnos, formarnos, saber qué va a pasar con nosotros a futuro, saber qué va a pasar con aspectos que ocurren en la capacitación pasada. Les decía, ninguno de nosotros tenía planificado que iba a llegar a una emergencia como la del COVID-19 y no estábamos preparados para estos, ni desde la institucionalidad, ni desde los hogares, ni desde lo personal, ni desde lo educativo. No estábamos preparados, ¿cierto? Porque no prevemos que a futuro pueden ocurrir sucesos que terminen afectando esa educación financiera o esa estabilidad financiera que he venido trabajando. Pero más allá entonces de los errores, que son estos tres, también podemos identificar cómo sacarle provecho a este ciclo número 3, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a sacarle provecho a este ciclo número 3? Maximizando las contribuciones a planes de jubilación. Desde que tengamos la posibilidad es aprovechar el máximo esos aportes de las cuentas de jubilación que tenemos, los beneficios fiscales que estos están ofreciendo hoy en día. Si tienen un plan de empresa, aportar equivalentemente, asegurando poder llegar a un muy buen porcentaje de jubilación. Entonces, es maximizar esa contribución a planes de jubilación. Evaluar y ajustar el portafolio de inversiones, enfocándose en una mayor estabilidad a largo plazo, ¿cierto? Si tenemos unas inversiones ya en el ciclo 3, ¿cierto? Que estamos entre los 40 y los 50, si tenemos inversiones ya realizadas, es muy importante ajustarlas y evaluar si realmente esas inversiones que tengo hoy me van a permitir tener una estabilidad a largo plazo. En caso de que logramos identificar que no nos van a tener a largo plazo una muy buena posibilidad, estamos a tiempo de evaluarlos y ajustarlas a la medida de esas necesidades y de esa planificación financiera y personal que tengo yo en mi vida. Tercero, revisar seguros, ¿cierto? Seguros de vida, salud, de vivienda y tratar de aprovechar estos seguros, que incluso hoy muchas entidades financieras lo tienen o entidades dedicadas al tema de seguros, para proteger el patrimonio acumulado, ¿cierto? Para llegar a proteger todo ese patrimonio que hemos venido acumulando a lo largo de estos 3 ciclos, protegerlo a través de esos seguros, ¿cierto? Porque con esos seguros es la posibilidad de que nuestro patrimonio esté cubierto y protegido cuando ya lleguemos al ciclo 4, que es el ciclo de jubilación, de prejubilación y jubilación. Y planificar una estrategia de retiro más sólida y empezar a reducir deudas. Es el momento en este ciclo 3 donde podemos empezar a reducir las deudas. Porque si bien estamos generando más ingresos, la intención en este ciclo no es generar más ingresos para gastar igual a como gano, no, sino tengo los ingresos, reduzco las deudas, por ende, mis ingresos van a ser superiores y me van a poder permitir tener una planificación a futuro mucho más óptima y una mejor posibilidad de garantizar que cuando estemos en el ciclo 4 tanto nosotros como nuestras familias estén con un futuro
mucho más asegurado de cómo lo veníamos planificando en los ciclos anteriores. Y ya pasamos al ciclo número 4, ¿cierto? Que el ciclo 4 es el que nos habla de prejubilación y jubilación, que este es el que trabajamos desde los 50 años en adelante. Ese ciclo 4 ya es el último ciclo de esa vida financiera que tenemos y es el ciclo que nos permite ya empezar a recoger todos esos frutos que hemos venido trabajando en los ciclos anteriores. Ya nos permite poder pensar en una jubilación tranquilos, nos permite poder tener una estabilidad financiera, emocional, familiar, profesional y laboral mucho más estable. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que nos permite tener este ciclo. Primero, reducción o estabilización de los ingresos. Una de las principales características es que ya los ingresos se estabilizan o incluso pueden llegar a reducirse, ¿cierto? Pero ya llegamos a una estabilidad financiera tan importante que ya nuestros ingresos van a ser siempre los mismos o van a estar ahí como en esa estabilización y que nos permite entonces generar esa transición a la jubilación, a la prejubilación y a la jubilación. Otro es que tenemos mayores necesidades de atención médica, que cuando estamos jóvenes en los ciclos anteriores creemos que no nos vamos a enfermar, que nada nos va a pasar, porque nos sentimos muy fuertes, porque hacemos ejercicio, porque mantenemos buenos hábitos de vida, ¿cierto? Saludables, pero no estamos libres de una enfermedad. Entonces es muy importante también planificar dentro de los ciclos estas enfermedades que podamos llegar a tener en el ciclo número 4. Otra de las características es menos gastos relacionados con los hijos, por obvias razones, ¿cierto? Ya los hijos vienen en una etapa de crecimiento, en una etapa de aprendizaje, en una etapa de formación, que a medida que vayan empezando ellos también a participar y a ser parte de estos ciclos de la vida financiera, pues obviamente van a pasar por esas mismas etapas que les va a ir teniendo esa curva ascendente y exponencial de crecimiento a nivel financiero, obviamente todo guiado por esas buenas prácticas que nosotros hemos venido inculcando en ellos. Entonces ya ellos van a empezar a recibir ingresos, van a empezar a generar esa estabilidad financiera, van a empezar a tener sus propias familias, van a empezar a tener otros sueños, metas y proyectos que nos permiten a nosotros en este último ciclo o en esta última etapa ya no tener que generar tantos gastos relacionados con ellos, ni en educación, ni en vivienda, ni en alimentación, ni en ocio, etcétera. Y la última característica es la transición a la jubilación. Es acá donde ya damos ese paso notable a la jubilación, es decir, donde ya la jubilación está mucho más cerca, ya tenemos más posibilidades y podemos llegar a esa jubilación mucho más estables y mucho más tranquilos. Pero si bien es el último ciclo, ¿cierto? Que ya entendemos que ya estamos económicamente estables, que ya no tenemos tantos gastos por nuestros hijos, a pesar de que tengamos enfermedades, Dios no lo quiera, que las podamos tener, es muy importante también identificar que se pueden cometer errores en este ciclo. ¿Cuáles son los errores más comunes en este ciclo? Entonces, en este ciclo encontramos, por ejemplo, no diversificar las fuentes de ingresos, los pasivos, ¿cierto? No diversificamos esos ingresos, sino que los dejamos en una sola parte y no empezamos a diversificar esos ingresos y eso nos va a generar, obviamente, menos posibilidades de tener una estabilidad a futuro. Segundo, invertir en activos muy riesgosos, que ya venimos con esa experiencia de los ciclos anteriores de que se pueden incurrir en errores de invertir en algo que realmente no genera una estabilidad, es decir, invertimos en activos muy volátiles que pueden ser perjudiciales, que pueden generar crisis financiera o incluso generar un pánico financiero propio y familiar antes de llegar a la jubilación.
Y por último, no calcular bien el dinero necesario para el retiro. No se hizo una planificación consciente, dedicada y estructurada en los ciclos anteriores, entonces no se calculó esa forma en la que podamos llegar a tener un dinero necesario para retirarnos. En el ciclo anterior yo les ponía el ejemplo de que hay situaciones económicas y financieras muy estables que incluso podemos llegar a pensar en el retiro temprano, incluso sin necesidad de jubilarnos. Pero en este último ciclo, si no se tuvo una muy buena planificación en los ciclos anteriores, ese dinero necesario que tenemos no nos va a alcanzar para podernos retirar. Entonces eso nos va a llevar a seguir trabajando hasta los 70, hasta los 80 años, no por gusto, porque está bien que queramos seguir trabajando si nos sentimos con la capacidad, independiente también de la formación profesional que tengamos, si nos lo permite seguir trabajando hasta los 70, 80 años, desde que tengamos fuerza para hacerlo, pero que sea algo por gusto, más no por necesidad. Lo que nos muestra acá el error es ese, es que nos toca hacerlo a veces más por necesidad que por gusto. Y es a lo que no podemos llegar y por eso buscamos que desde el ciclo uno, desde los 20 años, tengamos ese crecimiento y esa madurez financiera que queremos para nuestra jubilación y para nuestro retiro. Pero también está la posibilidad de sacarle provecho, como lo hemos visto en los ciclos anteriores. ¿Cómo podemos sacarle provecho? Consolidar el portafolio en activos menos volátiles, que lo hablábamos ahora un poco en los errores, ¿cierto? Como bonos, inversiones de bajo riesgo, que nos permitan tener esa posibilidad de una jubilación tranquila. Crear fuentes de ingresos pasivos, ¿cierto? Las rentas, y no solo en este ciclo, yo creo que las rentas nos pueden generar una muy buena estabilidad financiera en cualquiera de los ciclos que tengamos, ¿cierto? En el ciclo uno, 2, 3 o incluso en el cuarto, que esas rentas nos van a ir generando unos dividendos mensuales, unas posibilidades mensuales de ir teniendo una muy buena estabilidad. Planificar una estrategia de distribución de los ingresos en la jubilación, ¿cierto? Es decir, tener unos retiros seguros de fondos, poder retirarlos adecuadamente, poder recibir eso y esa organización y esa planificación, poder recibir ese dinero que realmente trabajamos y que realmente tuvimos la oportunidad de elaborar y de esforzarnos durante tanto tiempo para recibir lo justo y poder distribuirlo de la mejor manera. Y por último, proteger el patrimonio y optimizar el plan de herencia y legados. Suena cruel, a veces suena triste, lo vemos lejanos, pero es muy importante en este ciclo, en el ciclo 4, poder empezar a optimizar ese plan de herencias y legados que vamos a dejar a nuestras generaciones que vienen en camino, ¿cierto? Porque ya nosotros generamos esa estrategia, esa posibilidad, fuimos muy inteligentes financieramente y estamos muy estables, pero es muy importante que quien reciba ese legado nuestro, quien reciba esas oportunidades financieras que yo tengo, le saque el máximo provecho y sea la oportunidad para él también de crecer y llevar ese avance ciclo tras ciclo a que su retiro pueda ser igual o mejor que el de cada uno de nosotros que estamos en este ciclo. Entonces también es proteger ese patrimonio con seguros, como lo veíamos en el ciclo anterior, optimizar los legados, saber exactamente a quién yo le dejo todas esas oportunidades que yo creé en el pasado, perdón. Entonces, saber a quién yo le puedo dejar todas esas posibilidades. Entonces, miren que hemos visto 4 ciclos de la vida financiera, 4 ciclos que tienen sus características, sus errores y sus oportunidades de aprovecharlos, pero que en conclusión, cada etapa de la vida financiera tiene unos desafíos y unas oportunidades importantes, ¿cierto? Es la oportunidad de aprovechar el momento adecuado para ajustar los hábitos, para ajustar las inversiones, para ajustar esas planificaciones, que a su vez puede marcar la diferencia en la vida financiera de nosotros, ya sea limitada o que tenga una muy buena libertad para elegir esa estabilidad financiera que quiere
y disfrutar en un futuro sin preocupaciones económicas, que es lo más importante en cada uno de estos ciclos, ¿cierto? Planificar muy bien ese retiro y que podamos disfrutar de todo ese trabajo que hicimos durante tantos años sin preocupaciones económicas, que al final es lo que buscamos, poder tener esa estabilidad económica que nos permita a su vez tener una tranquilidad familiar, emocional y personal adecuada. ¿Listo? Entonces, esto era un poquito lo que quería compartirles el día de hoy. Quería hablarles un poquito de estos 4 ciclos de la vida financiera, pero quiero dejarles al final unas recomendaciones, ¿cierto? Quiero contarles de 3 libros que están relacionados directamente con los ciclos de la vida financiera y son libros que nos van a permitir poder leerlos y tener la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento, ya sea nosotros mismos o de transferir ese conocimiento a nuestros familiares o amigos más cercanos que consideramos importante. El primer libro es La transformación total de su dinero, un plan efectivo para alcanzar bienestar financiero. Es de Dave Ramsey. Ahí les dejo el enlace, el enlace de Google donde lo pueden encontrar y lo pueden leer. Este libro se enfoca más en cómo salir de deudas y construir riqueza, ¿cierto? Es muy relevante para generar una gestión financiera en distintas etapas de la vida. Es más o menos lo que nos cuenta el libro. Entonces, es interesante que los que quieran y tengan la posibilidad de leerlo lo hagan, o los que ya lo leyeron, pues genial. Tenemos un segundo libro que es Ten peor coche que tu vecino, ¿cierto? Este libro lo escribe Luis Pita y es un libro que ofrece unas estrategias muy interesantes para alcanzar la independencia financiera a lo largo de los diferentes ciclos. Y tenemos un tercer libro que es Pequeño Cerdo Capitalista. Es un, es un libro escrito por Sofía Macías que busca manejar las finanzas personales a lo largo de la vida, ¿cierto? Lo que busca es eso, cómo manejar las finanzas personales a lo largo de la vida, desde los primeros ingresos hasta la planificación de la jubilación. Es un libro muy interesante porque desde la perspectiva que lo escribe la escritora, valga la redundancia, ¿cierto? Sofía, habla de capitalismo para hippies, para roomies, etcétera. O sea que tiene una terminología y una lectura muy chévere y muy interesante que nos puede servir a futuro o incluso en este momento para complementar nuestros conocimientos en educación financiera. Eso era un poco lo que quería compartirles. Espero haya sido de su agrado, espero hayan aprendido un poco y les haya quedado algo, o si hayan sentido identificados con algo de lo que hablamos en esta presentación. Les agradezco mucho su atención desde el otro lado y estoy atento, Paola, al siguiente paso. Por acá nos dice, nos hacen un comentario más que todo, no es como pregunta, dicen, gracias por la charla. Los ciclos descritos en los médicos, especialmente los que hacemos especialidades largas, se corren de 5 a 10 años. Así es, ¿cierto? Ya, obviamente, esto es enmarcado pues como en el común denominador, digámoslo así, pero todo esto va a estar enmarcado también en los quehaceres que tengamos y en esas posibilidades profesionales que tengamos, ¿cierto? El ciclo de ustedes como médicos obviamente es mucho más largo, entonces se puede extender un poquito más, pero lo importante es que identifiquen según las edades cuáles son esas posibilidades de ciclos en las cuales se encuentran cada uno de ustedes. De acuerdo a la economía actual, ¿qué recomiendas en cuanto al tema del ahorro? Acá en este tema del ahorro, recomiendo, y como lo decía también en la capacitación anterior, recomiendo notablemente empezar a invertir en entidades financieras, ¿cierto? Entidades financieras que permitan tener unos rendimientos económicos interesantes. También lo decía en la capacitación anterior, no irnos con la primera opción, sino tener esa posibilidad de comparar entidades financieras que nos generen una muy buena rentabilidad, que nos generen primeros también seguridad,
porque hoy en día hay entidades financieras que si bien han sido sólidas con el trasegar del tiempo, han venido teniendo como esas posibilidades de ir disminuyendo un poquito su capital y sus posibilidades. Entonces, es revisar muy bien las características, la confiabilidad, las certificaciones que pueda tener. Pero más allá de las entidades financieras, también lo decía ahora en la presentación, muy importante poder generar inversiones en, en renta, ¿cierto? Porque está comprobado que las inversiones en renta son un ingreso muy positivo y que a futuro generan una muy buena posibilidad para invertir. ¿Qué opinas de las plataformas digitales que existen actualmente para generar ingresos? Ahí con esas plataformas hay muchos, digámoslo así, sentimientos encontrados, ¿cierto? Este tipo de plataformas y quizás en otros países funcione de forma adecuada, se tenga como una muy buena posibilidad de inversión, pero desafortunadamente en Colombia por la idiosincrasia y por todo lo que hemos vivido, son plataformas que hoy generan mucha desconfianza y que al final, si hacemos una inversión, no la vamos a hacer de forma consciente y confiados en que realmente me va a funcionar, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que revisemos muy bien la plataforma, la analicemos, conozcamos su procedencia, conozcamos qué tipo de rentabilidad y qué tipo de posibilidades financieras me da, porque en Colombia hoy en día no, hemos venido pues como con ese estigma, porque nosotros mismos nos lo hemos generado y lo hemos proyectado de que no son buenas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no lo sean, sino que los invito a que revisen, conozcan y estructuren un poquito más al momento de generar inversiones en este tipo de plataformas. ¿Cuáles son los principales hábitos que recomiendas para tener un retiro laboral tranquilo? Los principales hábitos. Primero, generar hábitos de ahorro, fundamental. Ojalá desde temprana edad o desde la edad que tengan, yo también se los decía ahora, nunca es tarde para pensar en el ahorro, ¿cierto? Siempre hay la posibilidad de empezar a ahorrar. ¿Qué es lo importante para poder empezar a ahorrar? Generar una muy buena proyección presupuestal de lo que yo quiero lograr con ese ahorro. Es decir, tener unas metas y unos objetivos claros para que al momento de la jubilación yo ya tenga un capital acumulado a través de ese ahorro que me permita estar tranquilo a futuro. Segundo, generar hábitos educativos, o sea, seguirnos formando, seguir asistiendo a este tipo de cursos, a charlas, incluso especializaciones y formaciones enfocadas en términos financieros, porque como les decía también hoy, la educación puede sonar a frase cliché y frase de cajón, pero realmente la educación es lo que nos permite a nosotros ser más conscientes, tener más conocimientos y a su vez tomar mejores decisiones apalancados en ese conocimiento adquirido a nivel educativo. Entonces los invito para que también ahorren desde ya, desde que tengan la posibilidad, empiecen a ahorrar, generen buen hábito de ahorro, genérenlo a nivel familiar y síganse formando y sigan construyendo ese nivel educativo alto. Bueno, Andrés, no tenemos, bueno, por acá nos dicen alguna recomendación específica cuando la brecha pensional es muy grande, en qué invertir, propiedad raíz, moneda extranjera. Yo creo que ambas son muy buenas opciones, ¿cierto? En propiedad raíz o en la moneda extranjera es muy importante, ¿cierto? Obviamente, yo creo que ya me han identificado un poquito. Para mí la propiedad raíz es fundamental, la moneda extranjera también. Lo que pasa es que para llegar a invertir en moneda extranjera debemos tener un muy buen conocimiento del mercado, conocer tendencias, conocer perspectivas a futuro de cómo se va a afectar esa moneda, etcétera. Pero la renta, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Las inversiones de capital y demás son muy, muy importantes al momento de generar esos hábitos de ahorro.
Vale, Andrés, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. No sé si para finalizar nos quieras dar unas recomendaciones finales para todos los asociados que nos están acompañando en este momento. Yo creo, Paola, que a lo largo de la presentación hemos venido hablando de muchas recomendaciones, pero la principal es en que no pensemos en el ahorro como un gasto, como muchas veces se piensa, ¿cierto? Y pensemos más bien que el ahorro es esa gran posibilidad de tener una planificación a futuro y que nos va a permitir poder tener una jubilación tranquila, poder disfrutarlo, es decir, que ese ahorro se convierta en su salario y en su pago mensual. Ese es el que ustedes van a poder disfrutar y van a poder sacarle gusto sin ningún tipo de temores. Y lo otro es tratar siempre de generar incrementos en los ingresos, o sea, buscar alternativas de ingresos adicionales para que en lugar de reducir gastos, tengamos tantos ingresos que los gastos sean un segundo plano y podamos seguirlos teniendo, pero con unos muy buenos ingresos. Vale, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de hoy. Esperamos que la charla haya sido del agrado y del interés de todos. A nuestro invitado Andrés le agradecemos nuevamente por acompañarnos y por brindarnos tan valiosa información. Una feliz noche para todos y que descansen.